Yo creo que nos faltó algo así como ¿qué nos espera? Yo les pediría a los tres expositores dar una breve reseña sobre esto. ¿Qué nos espera? Francesco empieza, seguiría Jorge y Sí. termina Henry. Si el ciclo del gas se acaba, tenemos que pensar entonces en otra manera de generar energía. Y esta manera son la transición energética. Lo que el gobierno debería tener a estas alturas, y se está atrasando mucho, es un plan de transición energética. Hace un año, con el PNUD, elaboramos una hoja de ruta, poniendo en luz los problemas, los cuellos de botellas para poder hacer esto. ¿En qué consiste? Consiste en que si a la larga el gas no va a haber, debemos tener otras fuentes de energía. Un ejemplo muy sencillo es que todavía generamos más del 60%, 65% de la energía eléctrica con las termoeléctricas. Es decir, quemamos gas a un precio de 1.3. Esta energía eléctrica podríamos nosotros generarla con energías renovables, por ejemplo, hidroeléctrica básicamente, y tenemos la potencialidad para hacerlo. Se trata de poner en marcha proyectos que ya están en construcción y además reforzado con energía no convencionales que son solar, eólica, incluso geotérmica. Pero eso necesita un plan. No se puede hacer del día a la mañana. Tiene que ser paulatinamente. Eso no se tiene. Ese plan de transición energética que implica gastar menos gas y gastar más energía de fuentes renovables, implica, por ejemplo, transformar el transporte. El transporte urbano ya debería empezar a ser electromovilidad, empezando por el transporte público masivo y después también particular. Pero no se hace eso, se disparan decretos por aquí y por allá. Entonces, una visión amplia del que viene después de la pregunta que me hacías es: necesitamos un plan de transición energética donde el gas tiene un rol todavía, un rol de generador de divisas y también de energía dentro del país, pero que cada vez va disminuyendo a medida que ya no existe el gas. Y segundo, necesitamos un cambio de modelo de desarrollo. ¿Por qué? Asociado con el gas, el modelo de desarrollo, el modelo rentista, lo que explicaban al comienzo Henry. Es decir, el Estado recibe el dinero y de manera clientelar empieza a repartirlo. Generando electricidad con fuentes renovables, no hay la renta petrolera del 76%. Hay impuestos, una cosa pequeña, pero sí hay posibilidad de activar un modelo productivo a partir de la energía. Es algo que antes que después el gobierno tiene que hacerlo y a mi criterio está perdiendo mucho tiempo y cada año que pasa, cada día que pasa, la situación de la crisis energética va a empeorar. Gracias. Jorge Gumucio. Bueno, ¿qué nos espera? Yo puedo dar esa respuesta en dos partes. Yo creo que nos espera una larga agonía en el tema político, de vivir de noticias como las que decía el Francesco, distorsionadas, sobre una realidad que básicamente hoy descubrimos que no existe. No va a haber gas, vamos a tener que prepararnos para importar gas. Posiblemente lo más probable es que venga gas de la Argentina. Vamos a sufrir el tema de la reducción de ingresos de divisas. Eso es lo que nos espera a corto y mediano plazo. En el largo plazo todos sabemos lo que se tiene que hacer y no sé si el que lo haga sea el gobierno de turno o ni siquiera sé si se va a animar el próximo, que es obviamente de una vez quitar los subsidios al gas, quitar los subsidios a la gasolina, quitar los subsidios al diésel. La palabra más, para mí, la más hermosa es: se va a tener que volver a privatizar yacimientos, se van a tener que volver a privatizar muchas cosas para lograr captar capital fresco. Sin capital fresco, sin divisas, sin talento humano y sin disposición política, no veo una solución al corto o mediano plazo
que restituya las divisas que estamos perdiendo por el tema de importación de gas. Lo mismo va a pasar con el litio. Yo creo que ya estamos tarde entrando al tema del litio si entramos. Entonces nos espera un panorama bastante sombrío en los próximos, yo diría, 5 o 8 años, y que el pedazo de la torta se va a reducir tanto que toda la gente de poder de turno va a matarse por comer ese pedazo de torta. Entonces no esperemos que cambie yacimientos, no esperemos que cambie la planta de urea. Todos los centros de negocio y clientelismo y rentismo van a ser peleados hasta los huesos, y esperemos que esto resulte en una crisis política, en un cambio de visión de la sociedad boliviana, en que volvamos a salir a las calles y realmente pongamos esto de una vez derecho, porque yo no veo otra salida. Gracias, Henry. Quizás haya quien tenga la sensación que este diagnóstico se parece más a una autopsia, ¿verdad? Bueno, ¿qué se nos viene? ¿Cuáles son los riesgos? Creo que se han apuntado en las intervenciones que ya hemos tenido. Yo quisiera nada más enfatizar en lo siguiente. El problema fiscal, la crisis fiscal, el déficit fiscal que está afrontando el país es muy serio, ¿no? Y quizás se lo podría comparar con la situación que experimentamos a principios de los años 80, que como todos sabemos, el déficit fiscal de ese tiempo fue alimentado en gran medida por la situación de las empresas públicas, principalmente Comibol, que además recibía en ese tiempo también financiamiento del Banco Central. Entonces fue el déficit de las empresas públicas un componente fundamental del alto déficit fiscal, que fue uno de los causantes del proceso de hiperinflacionario que vivimos en ese tiempo. Y bueno, eso obligó después a tomar las medidas que ya se conocen. Es decir, la solución vino por el desastre. Quizás no estamos lejos de un escenario así, ¿no? Uno podría preguntarse, ¿el gobierno actual es consciente del descalabro de las empresas públicas? Habría que decir que, o habría que pensar que sí, ¿no? Parece inconcebible que el presidente ignore esta situación. Entonces, bueno, la pregunta siguiente sería, ¿y por qué no actúa? ¿Por qué no toma medidas? ¿Por qué no hace esa cirugía mayor que yo decía al final de mi intervención, que es lo que requiere la situación de las empresas? Y bueno, mi hipótesis es que más allá de que esté consciente de la necesidad, incluso de la urgencia de tomar medidas para frenar este descalabro, simplemente no lo puede hacer. Políticamente está incapacitado el gobierno actual para buscar una solución de fondo a la crítica situación de las empresas públicas. Este gobierno, incluso como el anterior de Evo Morales, es prisionero de las presiones de grupos corporativos, pues entre ellos de los sindicatos, que son en verdad el poder principal de varias empresas públicas. Lo hemos visto con los ejemplos que he recordado también esta noche, ¿verdad? Las empresas públicas se han convertido en fuente de empleo, son un instrumento fundamental para el clientelismo político, para los negociados, en fin. Me da la impresión de que todas esas cosas suponen una trampa en la que está aprisionado el gobierno y simplemente no tiene cómo salir de ello, ¿no? Es un callejón sin salida y no le veo yo ni la decisión ni la fortaleza política como para que sea capaz de encarar una verdadera solución a este descalabro que tenemos entre manos.